Bien, continuamos con nuestro estudio en el libro de Eclesiastés. Ahora vamos a considerar la interpretación de este libro, algunos puntos teológicos sobresalientes y además vamos a considerar las enseñanzas prácticas de este libro. Entonces, pasando al punto de la interpretación de Eclesiastés, vamos a ver algunos asuntos teológicos que trata este libro. En primer lugar, asume la existencia de Dios, que es fundamental en el libro. El concepto de debajo del sol justamente hace alusión a que a la existencia humana sin consideración de Dios. Y todo lo que estuviera por encima del sol hace referencia a Dios mismo. La alusión de debajo del sol quiere decir la existencia humana sin considerar a Dios. Por lo tanto, el libro de Eclesiastés asume que Dios es real, Dios existe. Y es quien está debajo o por encima del sol, lo que da sentido a lo que está debajo del sol. También encontramos este tema de que la maldad es resultado de la caída de la humanidad y no de Dios. Eso, por ejemplo, si podemos considerar, buscar en Eclesiastés, buscamos el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, así me acompañan. Tenemos entonces Eclesiastés en el capítulo 7 y los verso 29, dice de esta manera: he aquí, solamente esto he hallado, dice el Eclesiastés, el predicador, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Entonces, tenemos el asunto teológico aquí de la existencia de Dios en su pureza y en su santidad, y en segundo lugar, la existencia humana, pero caída, ¿no? Aquí nos dice claramente, aquí esto he encontrado, esa es una de las conclusiones a las que llega Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Asimismo, en el Eclesiastés 9:3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y que también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Y por lo tanto, entendemos a Eclesiastés en el sentido de y que Dios es real, Dios existe en su santidad, y tenemos al segundo componente que es en la creación, el ser humano. El ser humano como alguien caído, alguien que tiene esa naturaleza caída de pecado. Dios está manifestado en el libro de Eclesiastés en su santidad. El hombre está manifestado en su pecaminosidad, pero ¿de dónde se origina el mal? No es en Dios, sino es en el mismo ser humano, ¿no? Por su voluntad. Típico de la teología reformada es la aseveración desde la teología reformada, es que el ser humano está depravado totalmente, ¿no? Y esto concuerda con la teología cristiana, ¿no? Que Dios es santo, pero el ser humano, creado en perfección, creado en santidad, cayó en pecado. Y desde ahí, desde la situación de caída, el ser humano tiene esa naturaleza, ¿no? Esa naturaleza pecaminosa, que es llamada depravación total. Además, vemos otro punto, que el ser humano puede luchar para tener un significado en la vida, pero no puede ser encontrado ese significado sin Dios. Esto
Lo vamos a ir profundizando también en las clases de los lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, ya nos adelantamos que el ser humano finito no puede hallar sentido a sí mismo porque es finito. Como ser finito no puede ser referencia él mismo para sí mismo. No puede hallar significado en sí mismo. Algo finito necesita referencia en algo infinito, ¿no? Por lo tanto, el buscar significado en varias cosas, como el predicador, como el Eclesiastés hizo, y probó los negocios, probó la riqueza, probó el amor, probó lo sexual, probó el trabajo, probó la investigación y el estudio, probó varias áreas de la vida, pero en ninguna de esas encontró satisfacción debajo del sol, es decir, sin tomar en cuenta a Dios. Si no se toma en cuenta a Dios, todo es vanidad, todo es vano y no tiene sentido, ni significado, ni propósito. Ese es el otro tema que podemos encontrar interpretando el libro de Eclesiastés. El sentido a la vida, el sentido a las cosas, solo pueden ser encontradas en Dios absoluto, un Dios creador que da sentido a la creación. También encontramos, como habíamos dicho, el mundo debajo del sol sin Dios es un absurdo, es vanidad. Cuando quitamos a Dios de su lugar, todas las demás cosas pierden sentido, pierden significado. ¿Y por qué es esto? Porque llegamos a los particulares, como decía un filósofo cristiano, Francis Schaeffer dijo que si quitamos a Dios de encima, perdemos el absoluto y nos quedamos con los relativos. Si quitamos a Dios, perdemos la totalidad y nos quedamos con las partes solamente. Si quitamos a Dios, nos quitamos la globalidad y tenemos solo la diversidad, ¿no? Si quitamos a Dios, perdemos la unidad, nos quedamos solamente con la diversidad. Entonces, quitamos a Dios, perdemos lo absoluto, nos quedamos con lo relativo, con las partes. Perdemos la unidad, nos quedamos con la diversidad. Y cuando nos quedamos con las partes, nos quedamos con la diversidad, las partes y la diversidad autónomamente, independientemente, no pueden hallarse en ellas mismas significado. ¿Por qué? Porque son finitas, son cosas finitas, no son infinitas. Entonces, todo se hace un absurdo. Voy a dar un ejemplo de esto que es un poco hasta filosófico. Un ejemplo. Imagínense un desierto, así como los desiertos que hay en el Medio Oriente, solo arena, imagínense, solo hay arena, un desierto absoluto. Y tú encuentras en ese desierto, puedes encontrar un celular de última generación, un celular inteligente, ¿no? Un smart de última generación. ¿Qué hace un celular en un desierto? Un celular de última generación con tecnología avanzada. Realmente, considerando esa situación, el celular es un absurdo. ¿Qué está haciendo ahí en el desierto con esa capacidad, ¿no?, que tiene? De igual forma, el ser humano en el universo, si no tienes referencia en Dios, se convierte en un absurdo. La existencia humana se hace absurda, sin sentido.
Y este es el meollo, este es el problema de los ateos, este es el problema del existencialismo, este es el problema de la humanidad, que ha negado a Dios, y por negar a Dios, sacar a Dios de su lugar, él mismo se embrutece, él mismo se hace absurdo, porque no le haya sentido. Es como una computadora, un celular en el desierto, con inteligencia, con voluntad, con capacidad, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, cuál es su origen, cuál su propósito, cuál su sentido y cuál su destino. ¿No ve? Es como ese celular, les vuelvo a repetir el ejemplo, en el desierto, que no sabe de dónde viene ni a dónde va y qué está haciendo en pleno desierto. ¿No ve? Asimismo, el ser humano en el universo, en el mundo, si no tiene referencia, si no tiene, si no conoce y no toma en cuenta a Dios, pierde todo el sentido y se hace un absurdo. Y esta es la conclusión de la filosofía existencialista que actualmente el mundo lo vive, el sinsentido. Muchas naciones han negado a Dios, y cuando se niega a Dios, imagínate a un niño decirle que no hay nada más en la existencia que Él y lo material. ¿De dónde hallaría sentido este niño de vida? Somos como animales que nacemos, nos reproducimos y morimos, sin sentido, sin trascendencia. Realmente la vida sin Dios, y es lo que muestra Eclesiastés, la vida debajo del sol, o sea, la vida debajo del sol, la vida sin Dios, sin lo celestial, solo lo terrenal, es un absurdo, un sinsentido. Y a eso llama Eclesiastés vanidad, vanidad de vanidades. ¿Qué más encontramos como interpretación en el libro de Eclesiastés? El fin de la vida es temer a Dios y obedecerle. ¿Qué es lo que da sentido a la vida? ¿Qué es, además, el propósito último de la vida? Es tomar en cuenta a Dios y obedecerle. Ese es el fin. Cuando decimos fin, nos referimos al último objetivo. Y cuando decimos último objetivo, realmente es de todos los objetivos que tú puedas tener. Por ejemplo, tienes el objetivo de trabajar. ¿Para qué trabajas? Para conseguir alimentos. ¿Para qué te alimentas? Y así vamos subiendo una escala de valores, en una escala de objetivos. ¿Y cuál será el objetivo final? Ese objetivo final de la vida es justamente el fin, a eso llamamos la finalidad de la vida. ¿Cuál es el fin de tu existencia? ¿Cuál es el fin, el objetivo último de tu vida? Algunos en broma, ustedes saben que se dice, por ejemplo, que en Cochabamba, sin hacer alusión, quizá alguien es de Cochabamba, pero se dice que en Cochabamba no se come para vivir, ¿no ve? O se come, se vive para comer. Entonces ahí el fin, por ejemplo, es el comer, no es el vivir. Igual la pregunta es, ¿cuál es el fin de tu vida? ¿Conseguir cosas materiales? ¿Cuál es el fin, el propósito último de tu existencia, de tu vida? ¿Qué es? ¿Tener dinero? ¿Tener mucho conocimiento? ¿Adquirir posesiones? ¿Gozar de los placeres? ¿Cuál sería el último fin, el objetivo final, el mayor objetivo? Bíblicamente no es ninguna cosa de las que hemos mencionado, es temer a Dios y obedecerle, ¿no? A propósito de eso, nuestros antepasados cristianos, protestantes, ya se habían hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fin del hombre? Esa es la primera pregunta. Por ejemplo, en el Catecismo de Westminster, en una elaboración teológica cristiana, Catecismo Menor de Westminster, pueden buscarlo en el internet.
dice el primer punto, en pregunta, dice, ¿cuál es el fin del hombre? Y ya se han respondido los cristianos antiguos. Y la respuesta en el catecismo es, el fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin de la humanidad, ese es el objetivo mayor del ser humano, ¿no? Entonces, esto como interpretación del libro de Eclesiastés, los temas principales de los que trata este libro. Veamos algunas enseñanzas prácticas. Lo primero que nos enseña el libro de Eclesiastés es que somos frágiles, somos finitos. La existencia humana es como la hierba que dice que nace y en la tarde nace, florece, pero en la tarde ya se marchita. Somos un punto microscópico en la eternidad. Somos frágiles, débiles, somos finitos. Requerimos de Dios para tener sentido y significado. Eso es lo que nos enseña Eclesiastés. Lo segundo que nos enseña es que la felicidad que buscamos, el contentamiento, está en primer lugar en Dios, en la fe y en la obediencia a Dios. Creer en Dios y obedecerle. A partir de eso vienen los otros contentamientos, ¿no? Como el placer del hogar, de la familia, el trabajo. Incluso Eclesiastés habla de la comida, ¿no? Dice, gózate en la comida, ¿no? Ese es uno de los propósitos, es decir, uno de los propósitos de la vida, pero es un propósito no alto, ¿no? No es un fin. Todo adquiere entonces sentido en esta escala de valores. Primero Dios y luego nosotros, el matrimonio, la familia, los hijos. En ese orden entonces adquirimos felicidad. Pero si quitamos a Dios, ni la familia va a dar felicidad, ni el trabajo, ni ninguna de esas cosas. Dios es entonces lo primero para encontrar felicidad y contentamiento en esta vida, a pesar de las consecuencias del pecado como la angustia, la enfermedad y otros aspectos negativos, ¿no? que hacen que la vida sea dura. Entonces, a partir de Dios todo lo demás adquiere sentido y felicidad y podemos encontrar contentamiento en el trabajo, en la comida, en la vestimenta, en todos muchos aspectos, pero si partimos de Dios, de obedecerle, tomarle en cuenta a Dios. También podemos ver como enseñanza práctica algunos consejos para la vida. Por ejemplo, la fe en Dios, la familia y no las posesiones son aquello que importa en la vida. Y el fin de la vida, como habíamos dicho, es Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que en términos sapienciales nos muestra Eclesiastés. Hasta aquí entonces con este tema de Eclesiastés. El Señor les bendiga.